Hola, hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a otro tutorial más de nuestras princesas Disney. En esta ocasión, miren esta preciosidad. Vamos a estar tejiendo a esta preciosa Moana. Moana es uno de mis personajes favoritos, es uno de mis personajes más favoritos por su tono de piel y su cabello y por la película también. Así que vamos a estar tejiéndola así como ven que la diseñé para ustedes. Es una muñeca que la hemos creado con el cuerpo base de las princesas, de todas las princesas que hemos estado trabajando con ese mismo cuerpo base. Acá en la descripción del video encuentras el enlace de ese cuerpo base y lo encuentras en el canal. Nuestra Moana nos quedó de aproximadamente 30 centímetros. 30 centímetros. Como siempre les indico en todos mis videos, yo tejo con un hilo de 2 milímetros de gruesor y con una aguja de 3.5 milímetros para que no me quede tan apretado el tejido, me quede más suelto. Si tejes con estos materiales te puede quedar de este mismo tamaño. Si tejes con una aguja y un hilo de numeración menor, pues entonces te va a quedar un poquito más pequeña o un poquito más grande, dependiendo del material que utilices, ¿vale? En la descripción del video vas a encontrar las cantidades de cada color, de cada hilo, para que sepas en gramos cuánto vas a necesitar o cuánto tienes que comprar. ¿Listo? También encuentras el patrón escrito, si deseas adquirirlo está en mi página de Ravelry. Ahí encuentras el patrón ya escrito en PDF descargable. Vamos a continuar con el tutorial, está dividido en dos partes. La primera parte el traje y la otra parte el cabello. Vas a prestar mucha atención para el traje, tiene un poquito de complejidad pero no imposible. Simplemente tiene dos capitas y se le anexan unas mechitas, no tiene mucha complejidad, sino simplemente es prestar mucha atención. Te invito a que te suscribas, a que actives la campanita, a que le des me gusta, que comentes, bueno, mejor dicho, a que me sigas en las redes que están ahí en la descripción y todo lo que puedas hacer, compartir este video con tus amigos, para que podamos crecer, para que podamos seguir con más tutoriales. Así que te invito a que lo hagas y me ayudes a crecer. Vamos a seguir con todas las princesas. Si no las has visto, te la dejo por acá la lista de reproducción porque ya hemos creado muchas y muy hermosas. Así que por ahí la dejo para que vayas y cheques y mires todas las preciosidades que ya hemos tejido. Para que yo pueda ver tu diseño terminado, puedes unirte al grupo de Facebook que tenemos, que está el enlace ahí en la descripción también. O puedes enviarme tus diseños o etiquetarme en Instagram también. Y ahí estoy siempre pendiente de todas ustedes. Vamos a arrancar con el tutorial. Vamos con la parte número 1. Para dar inicio, mis chicas y chicos, vamos a realizar el cuerpo base de nuestras princesitas Disney. Este cuerpo base ya lo tienen en el canal, les subí un videito que dice cuerpo base princesas. Te lo voy a dejar por aquí arriba o en la descripción del video encuentras el enlace. Este cuerpo lo van a hacer igualito como está en el tutorial allí en el video, lo único que vamos a cambiar es el tono o el color del hilo. Vamos a utilizar un hilo no tan oscuro, sino más bien trigueñito, para que nos quede su piel morena. Vamos a hacerlo igualito como está allí y vamos a tenerlo listo, todo el cuerpo base terminado para comenzar con la ropa y los accesorios. Así que cuando tengas este cuerpo ya todo terminado, vuelves aquí a este video parte 1 para continuar. Vamos a comenzar por la blusa y he escogido un color terracota o un color ladrillo, como lo quieras llamar, pero también he visto que queda muy linda con la blusa y su cinturón de color rojo oscuro. También puede ser. El que consigas estaría bien, tratemos de que sea el más parecido a nuestra Moana. Vamos a comenzar con la blusa y tejeremos 21 cadenas al aire, dejando al inicio una hebra larguita porque con ella yo acostumbro a coser la abertura de la blusa o los vestidos por la espalda.
Si deseas dejarlo de quitar y de poner, puedes ponerle un botoncito o un broche. Vamos ahora desde la segunda cadena a realizar los 20 puntos bajos. Vamos tejiendo punto bajo por toda la cadena hasta llegar a la primera que hayamos realizado. En este caso, como hicimos 21 cadenas, debemos realizar 20 puntos bajos hasta llegar hasta acá. Vamos a trabajar la blusa en filas, así que al terminar haremos una cadena y volteamos la labor. Para nuestra segunda fila vamos a trabajar igualmente los 20 puntos. Vamos a tejer nuevamente los 20 puntos hasta llegar al final de nuestra fila. Al terminar la fila número 2 subimos con una cadena y comenzaremos la fila número 3. Para la fila 3 también tejeremos los 20 puntos, pero lo vamos a hacer tomando solo la hebra trasera. La hebra trasera de nuestros puntos y así tejeremos nuevamente los 20 puntos hasta finalizar. Pasamos a la fila número 4. En la fila 4 trabajaremos los 20 puntos, pero tomando el punto como normalmente lo hacemos, tomando las dos hebras. Y así tejeremos hasta finalizar la fila número 4. Pasamos a la fila número 5, donde vamos a hacer los abanicos para el terminado de nuestra blusita o nuestro top. Saltamos el primer punto y en el siguiente vamos a trabajar 4 medias varetas en el mismo lugar. 1, 2, 3 y 4. Me salto un punto y en el siguiente realizo un punto deslizado. Repetimos esto toda la fila. Salto un punto, en el siguiente realizo 4 medias varetas. Me salto nuevamente un punto y en el siguiente punto deslizado. Repetimos, salto un punto, en el siguiente 4 medias varetas o punto bajo alto, como le querramos llamar. Salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Voy a repetir esto por toda la fila. Tres y 4. Y hago un punto deslizado al finalizar. Y así nos quedan en total 5 picos o 5 onditas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cortar acá la hebra larguita para poderla esconder con la aguja lanera. Y vamos ahora a realizarle un terminado. La parte del derecho es donde tenemos la hebra delantera que nos quedó en la fila número 3, donde trabajamos por la hebra trasera. Esta es la parte delantera del top, donde tenemos la hebra delantera ahí pendiente que le vamos a hacer un terminado. Y lo del revés o la parte trasera es donde está completamente liso. Vamos a tomar un hilo café o un hilo un poco más oscuro con el que estés trabajando el top para hacer un contraste de colores. Ya tenemos nuestro top terminado. Tomamos el hilo café, yo cogí el mismo que voy a trabajar para el cabello y voy a cambiar de aguja y voy a escoger una numeración un poco más pequeña de la que estoy trabajando. Miren, voy a escoger esta 2.5 milímetros, es mucho más pequeña, yo trabajo con la 3.5 y vamos a hacer unos puntos deslizados de hilo café por las cadenas iniciales, las 21 cadenas que hicimos para comenzar la blusa o el top.
Aquí voy a enhebrar, voy a dejar la hebra larguita antes de introducirla para poderla esconder con la aguja lanera más adelante. Y voy a empezar a trabajar tomando esas cadenas, puntos deslizados por toda la tira. Le va a dar un terminado, un bordito a nuestro tot de otro tono para que le haga contraste. Voy a ir así por toda la base y vamos a repetir esto mismo. Cuando terminemos, lo repetimos en la hebra que nos quedó delantera de la fila número 3. Por esta hebra volvemos y repetimos los puntos deslizados con el hilo café. La primera quedó de esta forma y corté la hebra un poco larguita para esconder. La segunda comencé a trabajarla por la hebra delantera como les indiqué y voy aquí. Y si notas puede verse un poco diferente a la primera porque estamos tomando la hebra y aquí la estábamos dejando, pues la hebra estaba suelta, no estaba sobre una pieza. La hebra delantera está sobre la pieza, entonces se nos ve un poco diferente. Y eso es lo que deseamos, que tenga esa terminación. Así lo voy haciendo hasta terminar, tomando esa hebra delantera, hasta terminar ya completamente la fila. Corto la hebra. Y esas hebras ahorita las vamos a esconder con la aguja lanera. Miren, así terminamos nuestro tot. Vamos ahora a realizarle una tira de cadenas blanca o tira de cadenas del mismo tono con el que vayas a hacer la falda. Y vamos a dejarla lista porque al coser el tot al cuerpo vamos a colocarla encima. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Bueno, para continuar con los terminaditos y detallitos del tot, vamos a tomar hilo blanco. Yo tengo hilo blanco y vamos a tomar hilo de costura, hilo normal de costura, no de tejer de crochet o de amigurumis con el que estamos trabajando, no. Miren, yo tengo este, es hilo normal de costura, es muy delgadito, con el que cosemos ropa. Es muy delgadito y vamos a tomar este y tomar el blanco y los juntamos los dos extremos. Yo aquí tengo juntados los dos extremos y comenzaremos a tejer con la misma aguja que tejimos los detalles del tot. Vamos a tejer tiras de cadenas. ¿Listo? Ya juntamos las dos hebras. Y voy a dejar una hebrita larguita para esconder dentro del cuerpo cuando cosamos el tot. Y vamos a hacer cadenas. Vamos a tratar de que no se nos suelte ni se nos pierda el hilo, que estén juntitos ambos. Cuando están juntitos, comenzamos a tejer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llevo 10 cadenas. Si logras apreciar, el blanco se ve entrelazado con el hilo negro, pero muy delgadito. Muy detallista o muy superficial. Si le hubiéramos combinado con hilo normal, con el que tejemos amigurumis, muy grueso, se nos hubiera quedado una cadena demasiado gruesa, tomando ambas hebras, negro y blanco. Por eso tomé el hilo de coser y no el de tejer, para que nos quede este terminadito como con un metidito allí negro. Vamos a hacer las cadenas necesarias para rodear el tot. Miren, aquí yo ya lo sobrepuse sobre el cuerpo. Y lo que vamos a hacer cuando tenga las cadenas es que lo vamos a poner de un extremo al otro, rodeando todo el contorno del cuerpo. Ya les digo cuántas cadenas me salen a mí hasta darle la vuelta y volver aquí. Y con una puntadita lo cosemos. ¿Listo? Sobre el tot. No vayamos a tapar los detalles. Vamos a colocarlo así de arriba a abajo como está, como lo tiene ella.
solamente como accesorio. ¿Listo? Así nos queda el cordoncito. Quiero que lo mires de cerca, cómo se ven los hilitos o el hilo negro de costura entre las cadenas. Me salieron 30 cadenas. ¿Listo? Vamos a pasar a la faldita. Vamos a realizar la falda. Bueno, mis chicas, vamos a comenzar con la falda. Como la falda la vamos a hacer de un hilo claro, puede ser blanco o en mi caso estoy usando un color crema o hueso, beige puede ser, y este tono pues con fondo blanco de la mesa no se puede ver bien y apreciar bien los puntos, entonces les puse este fondo cafecito para que lo podamos notar y apreciar mucho mejor. Vamos a dejar una hebrita larga, como siempre, yo les indico para que podamos coser la espalda, en este caso nuestra falda, la abertura por detrás. Y vamos a tejer 25 cadenas al aire. Cuando tengan las 25 cadenas, comenzaremos desde la segunda cadena realizando 24 puntos bajos. Vamos a ir tejiendo punto bajo. En total serían 24 hasta que ustedes lleguen a la primera cadena que hemos realizado. Al terminar esa primera fila vamos a subir con una cadena y vamos a realizar la fila 2. Vamos a girar el trabajo y vamos a trabajar en la fila 2 un patrón de un punto y luego un aumento. Un punto y luego un aumento. Y así vamos a trabajar este patrón por toda la fila número 2, un punto y un aumento. Terminada la fila 2, vamos a unir con punto deslizado en el primer punto que realizamos en esta fila 2. Bien derechito el tejido y pasamos un punto deslizado en el primer punto. Vamos a empezar a trabajar en rondas. Subimos con una cadena y en esta ronda número 3 vamos a realizar tomando solo la hebra trasera. Y vamos a tejer los 36 puntos que nos quedaron de la ronda anterior o de la fila anterior. En la fila anterior nos han quedado 36 puntos y vamos a tejerlos en esta ronda, pero tomando solo la hebra trasera. Al terminar la ronda número 3, vamos a realizar la ronda 4 y la ronda 5. Pero esas dos rondas las vamos a hacer tomando ya todos nuestros puntos. Las dos hebras como normalmente tejemos el punto bajo. Y vamos a tejer los mismos 36 puntos que tenemos. Vamos a hacer esas dos rondas. Cuando termines la ronda número 5, vamos a cortar la hebra y vamos a doblar la faldita colocándola la parte de la abertura que nos quedó para la espalda y la parte de enfrente, así de esta forma. La volteamos y vamos a tomar uno de los puntos de la parte de enfrente de nuestra falda. En el centro posiblemente, sí, la puedes ubicar muy bien en todo el centro de nuestra falda. Ahí vamos a tomar la hebra delantera de uno de esos puntos y allí vamos a enhebrar. Para esta ronda vamos a hacer primero la capa de abajo de la falda y para ello vamos a tomar de aquí, de esta ronda, solo la hebra delantera para que nos quede la hebra trasera para enhebrar y allí colocar las hebras sueltas de la falda. Primero vamos a realizar la ronda tomando la hebra delantera. Comenzamos desde aquí, desde la parte de adelante, para que la abertura nos quede en la parte de adelante. Así que subimos con una cadena y empezamos a trabajar punto bajo, tomando solo la hebra delantera. Vamos a rodear
toda la ronda, vamos a tejer toda la ronda hasta llegar a donde comenzamos, pero vamos a tejer 35 puntos. Vamos a dejar uno aquí sin terminar, el último no lo vamos a hacer. Cuando terminemos la ronda 6 y nos quede solamente un punto, lo vamos a tejer por la hebra delantera como lo venimos haciendo y subimos con una cadena y giramos la labor. ¿Listo? Vamos a girar. Y ahora por la parte de atrás, para la ronda número 7, vamos a comenzar con una disminución. Nos vamos a saltar el primer punto y en el siguiente hacemos un punto. Luego trabajaremos 32 puntos. Vamos tejiendo por toda la ronda. De aquí en adelante vamos a tejer ya tomando todo el punto, como normalmente tejemos. Vamos a tejer toda la ronda. Cuando estemos por terminar, hacemos nuevamente una disminución para terminar. En esta ronda 7 vamos a hacer 2 disminuciones, una al comenzar y una al terminar. Ya voy llegando. Y les muestro cómo lo vamos a hacer. Ya llegué y me quedan 2 puntos para finalizar la ronda, me salto uno y en el último realizo un punto. Me quedó muy ajustado el punto. Listo. Ahí me salté un punto. Subo con una cadena y giro la labor. En esta fila o ronda número 8 vamos a trabajar los 34 puntos que tenemos de la fila anterior. Vamos a tejer los 34 que ya tenemos. ¿Listo? En la fila o ronda número 9 vamos a repetir las 7. Haremos una disminución al inicio, tejemos 30 puntos y hacemos una disminución al final. Allí en la ronda 9 nos quedan 32 puntos. La ronda 10 tejeremos esos mismos 32 puntos sin disminuciones. Vamos a hacer esas rondas. Así se va viendo nuestra faldita cuando ya hemos terminado la ronda número 10. ¿Listo? Vamos a hacer la ronda número 11 y en la ronda 11 no vamos a realizar disminuciones al inicio, sino que vamos a tejer los mismos 32 puntos. ¿Listo? No vamos a hacer disminuciones. Ya les indico cómo vamos a tejer la ronda número 11. Vamos a realizar la ronda 11. Subimos con una cadena, giramos la labor, tejemos un punto, el primero, luego hacemos una cadena, saltamos un punto y en el siguiente un punto. Vamos a hacer estos cajoncitos. Hacemos una cadena, saltamos un punto y en el siguiente hacemos el punto bajo. Una cadena, saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Cadena, salto un punto y en el siguiente punto bajo. Voy a ir tejiendo estos cajoncitos por toda la ronda hasta que terminemos la ronda. Vamos a ir tejiendo. Téjanlo conmigo. Estas rondas son súper corticas porque es una faldita y son piezas pequeñitas de su vestuario que no son muy grandes, son súper rápidas de hacer. Miren, yo ya voy llegando. Y al finalizar me queda un punto y ahí realizo uno más. ¿Listo? Realizo primero la cadena y luego uno más. Listo, ya hice los cajoncitos.
Ahora vamos a realizar la ronda número 12. Subimos con una cadena, giramos la labor y en los cajoncitos es donde vamos a trabajar. En medio, ahí donde nos quedaron esos huequitos, en medio de las cadenas. En esos cajoncitos voy a saltarme el primer punto. Esos puntos no los voy a trabajar. Dentro de la cadena o en el huequito del cajoncito voy a hacer un punto, hago 2 cadenas y realizo puntada pick-up, que ya se las he enseñado en otros videos anteriores. Después de las 2 cadenas bajo hasta la cabeza de mi punto bajo y ahí realizo un punto deslizado. Luego en el mismo cajoncito realizo otro punto bajo. ¿Listo? Ahora me voy a saltar al otro cajoncito. Hago un punto bajo, 2 cadenas, puntada pick-up o punto deslizado y nuevamente el punto bajo dentro del cajoncito. Así me voy a ir por toda la ronda. Punto bajo, 2 cadenas, punto deslizado y punto bajo en el centro. Punto bajo en el otro cajoncito, 2 cadenas, punto deslizado y punto bajo en el cajoncito. Así nos vamos a ir por toda la ronda. Mis chicas y chicos, así se ve terminado el bordo y terminada la falda, la parte de abajo con nuestros terminados. Yo corté la hebra un poquito larga para esconderla más adelante. Quiero indicarles por dónde vamos a trabajar y a colocar las hebras para la parte de adentro de nuestra falda. Lo podemos realizar de un café más oscuro, lo podemos realizar de este mismo hilo o puedes tomar un hilo de otro tono. Lo puedes hacer de cualquier tono, ¿listo? Miren, yo aquí tengo este café, no sé todavía con cuál lo vayamos a hacer, pero yo les muestro. Lo que quiero hacer es indicarles un ejemplo de cómo lo haríamos. Tomamos hebras, la doblamos por la mitad y en la hebra trasera que nos quedó en esta ronda, que es la última, la ronda 5, donde trabajamos tomando solo la hebra delantera, la ronda 6, perdón, y nos quedó por dentro esta hebra trasera. Allí metemos el hilo, así, y lo pasamos por el agujerito y jalamos. Así nos quedan todas las cuerditas dentro de la falda. Vamos a hacerlo por toda esa ronda interna. Y las podemos cortar al largo deseado. Otra forma, la podemos dejar así las hebras o podemos abrirlas. Mi hilo tiene 3 hebras, entonces yo puedo coger con un peine de hebras de hierro o ustedes mismas hacerles así, esbaratar y soltar las hebras de su hilo. El mío tiene 3 hebras, miren, una, ya solté una, 2 y 3. Tiene 3 hebras, entonces lo que yo hago es soltarlas y quedan así como abiertas, miren. Entonces por todo alrededor vamos a hacer eso, por la parte interna. Y el largo sí se lo dejo al gusto de ustedes, midiéndoselo al cuerpo de nuestra Moana. Vamos a pasar a realizar la primera capa de la falda y esa la vamos a hacer tomando de la hebra delantera que nos quedó en la ronda número 3 que hicimos. Pero vamos a comenzarla, vamos a girar y vamos a comenzarla, puede ser en el mismo lugar donde comenzamos la parte de abajo, miren, donde comenzó la abertura, ahí mismo, o lo podemos hacer corrido para que quede tapando esta parte, un poquito más acá, y la abertura quede así, como ustedes lo quieran hacer. Yo lo voy a hacer un poquito más acá de la abertura que ya hicimos, un punto más atrás,
Y aquí voy a comenzar a enhebrar para trabajar la primera capa. Vamos a hacerle el mismo terminado que hicimos acá con los cajoncitos. Pero antes de eso tenemos que tejer 2 rondas. Vamos a tejerlas. Voy a enhebrar acá, donde les indiqué. Y voy a empezar a tejer ahí mismo, ¿listo? Punto bajo. Por todo alrededor tomando esa hebra delantera. Aquí debemos tener 36 puntos. Pero entonces vamos a tejer 35 y ya les indico en el último punto cómo terminamos y cómo comenzamos la fila o la ronda 2 de esta primera capa. Vamos a realizar el último punto, ya llegué a la terminación, 36 puntos. Subo con una cadena y giro. Voy a realizar la fila o la ronda número 2 tejiendo todos los 36 puntos, tomando todo el punto. Téjanlo conmigo, yo ya voy aquí en la mitad. Se nos sube un poquito, pero cuando terminemos la falda, acomodamos la capa hacia abajo. Ya voy terminando. Cuando terminemos esta fila número 2, la fila 3 y la fila 4 es repetir la fila 11 y la fila 12 de la falda. Aquí ya terminé con los 36 puntos. Voy a repetir como fila número 3. Espérenme que me quedó un poquito abierto el punto. Listo. Subo con una cadena y giro. Voy a repetir, voy a bajar la capita. Voy a repetir en la fila 3 la fila 11 que hicimos aquí abajo de cajoncitos y la fila 12 que hicimos con la puntada de picot, puntos picot. Entonces voy a repetir, hago un punto, hago una cadena, me salto un punto y en el siguiente tejo un punto. Voy a hacer esos cajoncitos que ya hice en la fila 11 de abajo. Cuando termines esta de los cajoncitos vas a repetir la fila 12 de aquí abajo. Un punto, 2 cadenas, punto deslizado, que es el punto pick-up, y un punto nuevamente en el cajoncito. Recuerda que solo trabajamos los cajones. Encima de los puntos bajos no tejemos. Hacemos la puntada picot dentro de los cajones. Voy a terminar los cajoncitos y hacer esa fila que es la última y ya les muestro. Miren mis chicas y chicos cómo se ve de linda la faldita cuando ya tenemos las 2 capas, cuando ya están las 2 capas terminadas, se ve muy bien. La bajamos y queda súper bien, súper ubicadita. Vamos ahora a dejarla a un lado cuando la cosas al cuerpo o la metas y la introduzcas y la vistas a nuestra princesa Moana con la hebra que dejamos al inicio cuando iniciamos completamente la falda. Cerramos esta pequeña aberturita que dejamos, ¿listo? Y escondemos hebras. La giramos para poder tejer, para poder colocarle las hebras internas, la puedes girar así y trabajar colocándole todas las hebras internas en la ronda, en este bucle delantero o trasero, como lo quieras ver, que nos ha quedado aquí. Ponemos todas las hebras internas. La volvemos a girar y la colocamos al cuerpo. Vamos a realizar un pequeño cinturón que ella tiene encima de la falda, pero muy pequeño, del mismo hilo con el que hicimos el tot, con el terracota o el color ladrillo.
Para poder realizarle ese pequeño cinturón necesitamos subir un poco más la cintura de nuestra faldita. Ya la tenemos terminada, ya hemos cortado la hebra y vamos a, en la parte de atrás donde está la abertura que les acabo de mencionar, en las cadenas que hicimos inicialmente, allí vamos a enhebrar y vamos a realizar una sola fila de medias varetas. Medias varetas o medio punto alto, punto bajo alto. Tomando la hebra de las cadenas que hicimos inicialmente en la cintura. Vamos a ir tejiéndolas lo más ajustaditas que podamos por toda la ronda. Bueno, mis chicas, cuando terminemos esa rondita que terminamos ahí en la cintura de media vareta, cortamos la hebra. Y para el cinturón, miren lo que yo hice, así es como va a quedar. Y le pueden poner unas puntaditas sujetando el cinturón a la falda para que no se nos caiga y no se esté resbalando hacia arriba o se esté moviendo. Vamos a hacer una tira de 80 cadenas. En mi caso me salieron 80 cadenas. Y se la colocamos rodeando la cintura 2 veces. Y le hacemos un lacito aquí en el costado. 80 cadenas. Y cortamos la hebra. Yo voy a realizarle unas cuantas puntaditas sujetando la cadena a la falda cuando le dé las 2 vueltas para que no se me esté moviendo el cinturón. Voy a colocar también las hebras debajo, como les indiqué, de nuestra falda aproximadamente hasta más abajo de la rodilla para que nos quede el espacio de los piecitos libre. Y así hemos terminado la parte número 1 de nuestro tutorial de nuestra princesa Moana. Recuerda que esto también va aquí, rodeando y con unas puntaditas también, así como diagonal. Vamos a coser todo esto, pero pasemos a la parte 2 donde vamos a realizar todo su cabello, que también es muy importante porque es bastante abundante y un poco ondulado. Vamos a pasar a la parte 2. Te va a salir a continuación o el enlace lo encuentras en la descripción del video.